Millonario ve a un bebé y a una mujer inconsciente rodeados de buitres. Hasta que... El hallazgo en el infierno. El calor era insoportable. Una pared invisible de aire seco y sofocante que hacía vibrar el horizonte. En medio de aquella nada, donde la civilización parecía un recuerdo lejano y el polvo cubría hasta el último rastro de vida, el rugido de un motor rompió el silencio sepulcral. Un sedán negro, una bestia de ingeniería alemana y lujo desmedido, avanzaba con dificultad sobre el terreno irregular, levantando una estela de tierra rojiza que contrastaba violentamente con su carrocería impoluta y brillante. Damián Velasco detuvo el vehículo. El silencio regresó de golpe, más pesado que antes. Dentro de la cabina climatizada, el mundo exterior parecía una película muda, ajena a su realidad de aire acondicionado y asientos de cuero italiano. Damián, un hombre acostumbrado a que el mundo se doblara a su voluntad, ajustó el nudo de su corbata de seda antes de abrir la puerta. Al salir, el calor lo golpeó como una bofetada física. Se acomodó las gafas de sol oscuras, ocultando una mirada analítica y fría, la misma mirada que había cerrado tratos millonarios y destruido a competidores sin pestañear. Estaba allí por negocios. Aquellas hectáreas de tierra muerta pronto se convertirían en el resort más exclusivo del norte del país. En su mente, ya no veía arbustos secos ni piedras. Veía piscinas infinitas, campos de golf y millones de dólares fluyendo hacia sus cuentas. Dio unos pasos, sintiendo cómo la grava crujía bajo sus zapatos de diseñador, esos que costaban más de lo que una familia promedio ganaba en un año. Se sentía poderoso, intocable, el dueño absoluto de todo lo que alcanzaba a ver su vista. Pero entonces, algo rompió su concentración. A unos 50 metros, un grupo de sombras oscuras se movía con una agitación inusual. Damián entrecerró los ojos detrás de las gafas. Eran buitres. Aves de rapiña, negras y siniestras, saltando torpemente sobre el suelo, aleteando y graznando con esa impaciencia macabra que solo significa una cosa. La muerte estaba cerca. Damián hizo una mueca de asco. Probablemente algún animal de granja se había extraviado y había sucumbido al sol implacable. Naturaleza sucia, pensó con desdén, girándose para volver a la seguridad estéril de su coche. No tenía tiempo para ver cadáveres de animales. Sin embargo, justo cuando su mano tocaba la manija fría de la puerta, un sonido se filtró a través del viento caliente. No era el aullido de un animal, no era el crujido de las ramas. Era un llanto. Un llanto agudo, débil pero constante, cargado de una desesperación humana que le heló la sangre a pesar de los 40 grados de temperatura. Damián se detuvo en seco. Su corazón, que segundos antes latía al ritmo lento y seguro de la arrogancia, dio un vuelco violento. Se quitó las gafas lentamente, como si necesitara ver el mundo sin filtros para creer lo que sus oídos le decían. El llanto se repitió, esta vez seguido de un grito ahogado, casi imperceptible. «¡Hola!», gritó Damián, pero su voz sonó ridículamente pequeña en la inmensidad del desierto. Los buitres no se asustaron. Al contrario, parecían cerrar el círculo, acercándose más a algo que yacía en el suelo, oculto por la maleza seca. Una descarga de adrenalina pura, primitiva, recorrió el cuerpo del millonario. Sin pensar en su traje de 3 piezas, sin pensar en sus zapatos o en su agenda, Damián echó a correr. Corrió como no lo había hecho en años. El polvo manchaba sus pantalones, el sudor comenzaba a perlar su frente, pero no podía detenerse. A medida que se acercaba, la escena cobraba una nitidez aterradora. Los buitres, enormes y grotescos, giraron sus cabezas peladas hacia él, sisando como serpientes, reacios a abandonar su presa. «¡Largo! ¡Fuera de aquí!», rugió Damián, agitando los brazos con furia, pateando la tierra, comportándose como un loco. Las aves alzaron el vuelo pesadamente, protestando con graznidos roncos, y se posaron a pocos metros, esperando. Fue entonces cuando Damián bajó la vista, y el mundo, tal como lo conocía, se detuvo por completo. El tiempo perdió su significado. Allí, tirada sobre la tierra dura y caliente, yacía una mujer. Su ropa estaba sucia, desgarrada, cubierta de polvo y manchas que parecían sangre seca. Estaba inconsciente, con el rostro medio oculto por el cabello enmarañado y sucio. Pero lo que hizo que Damián sintiera que el suelo se abría bajo sus pies no fue solo ver a la mujer, sino lo que estaba a su lado. Un bebé. Un pequeño ser humano,
de no más de unos días de nacido, envuelto en trapos sucios, sentado en la tierra, llorando con la cara roja y la piel quemada por el sol. El niño manoteaba al aire, buscando protección, buscando alimento, buscando algo que no fuera la muerte que lo rodeaba. La fragilidad de esa criatura frente a la monstruosidad de los buitres era una imagen que se grabaría en la pesadilla de Damián para siempre. Damián cayó de rodillas, sin importarle las piedras que se clavaban en sus piernas a través de la tela fina del pantalón. Sus manos, habitualmente firmes, temblaban incontrolablemente mientras se acercaba a la mujer. Necesitaba ver su rostro. Necesitaba saber quién había sido abandonada allí como basura. Con un movimiento suave, casi temeroso, apartó el cabello del rostro de la mujer. La piel estaba pálida bajo la capa de suciedad, los labios agrietados por la deshidratación severa. Pero las facciones, esas facciones eran inconfundibles. Damián sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago, sacándole todo el aire de los pulmones. «¿Lucía?», susurró, con la voz quebrada por la incredulidad y el horror. No podía ser. No tenía sentido. Lucía Morales, la empleada doméstica tranquila, eficiente y humilde que había trabajado en su casa hasta hacía 9 meses. La misma mujer que él había despedido personalmente, echándola a la calle sin miramientos, acusada de un robo que ella juró no haber cometido. Damián miró a la mujer inconsciente, luego miró al bebé que lloraba desconsolado a su lado. Su mente intentaba conectar los puntos, pero el pánico bloqueaba su lógica. ¿Qué hacía ella aquí, en medio de la nada, a kilómetros de cualquier lugar habitado? ¿Por qué estaba vestida como una indigente? ¿Y de quién era ese bebé? Los buitres graznaron de nuevo, dando un paso adelante, recordándole a Damián que la muerte no espera a que los hombres ricos resuelvan sus dudas. El peligro era real, inmediato y visceral. La carrera contra la muerte y la culpa. Damián reaccionó por instinto, una fuerza animal despertando dentro de su psique racional. No era momento para preguntas. No era momento para el shock. Era momento de salvar vidas. Se estiró y tomó al bebé en brazos. El pequeño cuerpo estaba hirviendo, una fiebre peligrosa que irradiaba a través de los trapos sucios. Al sentir el contacto humano, el bebé dejó de gritar por un segundo, sollozando débilmente contra el pecho de Damián, manchando su camisa de seda blanca de tierra y lágrimas. Damián lo apretó contra sí, sintiendo una conexión extraña, una punzada eléctrica en el pecho que nunca había experimentado. El niño era increíblemente ligero, frágil como un pájaro herido. «Tranquilo, pequeño, tranquilo, ya estás a salvo», murmuró Damián, sorprendiéndose de la ternura en su propia voz, una voz que solía usar solo para dar órdenes tajantes. Con el bebé asegurado en un brazo, se inclinó sobre Lucía. Le tomó el pulso en el cuello. Era débil, filiforme, apenas un aleteo bajo la piel reseca. Estaba viva, pero por muy poco. «Lucía, escúchame. Soy Damián. Tienes que despertar», le dijo, dándole palmadas suaves en la mejilla. Ella no respondió. Sus párpados ni siquiera temblaron. Estaba entrando en un estado de shock profundo. Damián sabía que cada segundo que pasaban en ese horno a cielo abierto restaba probabilidades de supervivencia. Tenía que moverla. Ahora. Dejó al bebé con sumo cuidado sobre su propia chaqueta, que se quitó y colocó en el suelo para proteger al niño de la tierra caliente por un momento. Luego, pasó sus brazos por debajo de las piernas y la espalda de Lucía. Al levantarla, se estremeció al notar lo poco que pesaba. Recordaba a Lucía como una mujer saludable, llena de energía vital. Ahora, en sus brazos, parecía una muñeca de trapo rota, consumida. Con un esfuerzo titánico, cargó a Lucía hacia el coche, sus pulmones ardiendo por el esfuerzo y el calor. Abrió la puerta trasera y la depositó con delicadeza sobre los asientos de cuero beige, sin importarle que la tapicería de miles de dólares se arruinara con la sangre y la mugre. Corrió de vuelta por el bebé, lo envolvió en su chaqueta y lo colocó en el asiento delantero, asegurándolo de manera improvisada pero firme. Subió al asiento del conductor. Cerró la puerta y bloqueó el mundo exterior. El silencio del coche volvió, pero ahora estaba cargado de una tensión insoportable. Damián hundió el pie en el acelerador. Las ruedas traseras patinaron sobre la grava antes de encontrar tracción, y el coche salió disparado, dejando una nube de polvo atrás, donde los buitres volvían a ocupar el lugar vacío, decepcionados por la pérdida de su banquete. Mientras el coche devoraba kilómetros de asfalto hacia la ciudad,
Las manos de Damián apretaban el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Miraba obsesivamente por el espejo retrovisor hacia el asiento trasero, vigilando el pecho de Lucía para asegurarse de que seguía respirando. Luego miraba al bebé a su lado, que había caído en un letargo preocupante debido al calor. «Aguanten, por favor, aguanten», susurraba Damián, con la garganta cerrada por un nudo de angustia. Su mente, incapaz de quedarse quieta, viajó al pasado, 9 meses atrás. Recordó la escena en su despacho con una claridad dolorosa. Valeria, su prometida, había entrado indignada, sosteniendo un reloj de oro que supuestamente había encontrado en el bolso de Lucía. Damián, estresado por una fusión empresarial, no había querido lidiar con dramas. «¡Fuera de mi casa! ¡No quiero ladrones bajo mi techo!», le había gritado él. Recordó la cara de Lucía. No había ira en sus ojos aquel día, solo una tristeza profunda y una desesperación muda. Ella había intentado hablar. «Señor Damián, por favor, no es lo que parece. Tengo que decirle algo. Es importante». Pero él, en su arrogancia, le había cerrado la puerta en la cara. Le había dado un cheque de liquidación y la había amenazado con llamar a la policía si no se iba inmediatamente. Nunca más supo de ella. Hasta hoy. Damián miró al bebé. Hizo un cálculo mental rápido, inevitable. 9 meses. Habían pasado exactamente 9 meses desde que la echó. Una duda fría, más gélida que el aire acondicionado del coche, se instaló en su cerebro. Lucía había querido decirle algo importante. ¿Y si ese algo no era sobre el reloj? ¿Y si era sobre un embarazo? Damián sacudió la cabeza, intentando alejar esa idea. No podía ser. Él y Lucía. Solo había ocurrido una vez. Una noche de debilidad, de alcohol, de soledad compartida tras la muerte de su padre, donde las barreras de clase se habían borrado por unas horas. Ambos habían acordado olvidarlo, actuar como si nunca hubiera pasado. Él pensó que se había protegido. Pensó que era un capítulo cerrado. Pero ahora, mirando al niño que dormía exhausto en el asiento del copiloto, Damián sintió una punzada de terror. El perfil del bebé, la forma de su barbilla. Había algo inquietantemente familiar en esos rasgos diminutos. «¿Qué te hicieron, Lucía?», preguntó al aire, sintiendo una oleada de culpabilidad tóxica subir por su esófago. «¿Quién te dejó allí para morir?». La imagen de los buitres regresó a su mente. Alguien había llevado a una mujer recién parida y a un neonato al lugar más desolado de la región y los había abandonado a su suerte. Eso no era un accidente. Eso no era un robo que salió mal. Eso era una ejecución. Un intento de asesinato lento y cruel. La ira comenzó a reemplazar al miedo. Damián Velasco no era un hombre con el que se jugaba. Si alguien había lastimado a esta mujer, y posiblemente a su hijo, aunque la idea aún le aterraba, él movería cielo y tierra para destruirlo. Su dinero, su poder, sus influencias. Usaría cada arma de su arsenal. El horizonte de la ciudad apareció frente a él, con sus rascacielos de cristal brillando bajo el sol. Damián no disminuyó la velocidad. Se saltó un semáforo en rojo, esquivando el tráfico con maniobras agresivas. Sacó su teléfono y marcó el número del director del Hospital Metropolitano, el centro médico más exclusivo de la ciudad, del cual él era benefactor. «Preparen la sala de trauma. Llego en 5 minutos», ordenó, su voz recuperando el tono de mando, aunque por dentro estaba desmoronándose. «Tengo a una mujer con shock hipovolémico y deshidratación severa, y a un recién nacido en estado crítico. Quiero a los mejores especialistas esperándome en la puerta. Si ese bebé muere, cierro su hospital. ¿Me ha entendido?». Colgó sin esperar respuesta. Miró una vez más a Lucía por el retrovisor. Ella seguía inmóvil, pálida como un fantasma. «No te vas a morir hoy, Lucía», prometió Damián, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «No voy a permitir que te mueras sin que yo pueda pedirte perdón». El coche rugió, entrando en la ciudad como un misil negro, llevando en su interior a un hombre destrozado por la culpa, a una mujer al borde de la muerte y a un bebé que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar el destino de todos para siempre. El poder frente a la impotencia. El frenazo del sedán negro frente a la entrada de urgencias del Hospital Metropolitano fue tan violento que el olor a caucho quemado inundó el aire estéril de la rampa de ambulancias. Damián no esperó a que el vehículo se detuviera por completo. Antes de que el motor V8 dejara de rugir, él ya estaba pateando la puerta del conductor para abrirla. Un guardia de seguridad, un hombre corpulento con el uniforme impecable, se acercó con el ceño fruncido,
listo para reprender al conductor imprudente que acababa de bloquear el acceso exclusivo para unidades de emergencia. «Señor, no puede estacionar a…», empezó a decir el guardia, levantando una mano autoritaria. Damián salió del coche como una exhalación. Su aspecto era terrorífico. El traje de 3 piezas, confeccionado a medida en Italia, estaba arruinado, cubierto de polvo rojizo del desierto y manchas oscuras de sangre ajena. Su cabello, usualmente peinado con precisión geométrica, era un desastre revuelto por el viento y el sudor. Pero fueron sus ojos los que detuvieron al guardia en seco. Eran los ojos de un depredador acorralado, inyectados en adrenalina y furia pura. «Necesito una camilla. Ahora», bramó Damián con una voz que no admitía réplica, una voz acostumbrada a mover millones de dólares y destruir carreras con una sola frase. El guardia lo reconoció al instante. Aquel hombre desquiciado no era un vagabundo. Era Damián Velasco, el dueño de Medio Horizonte de la ciudad y el principal benefactor del ala de oncología de ese mismo hospital. El color huyó del rostro del guardia. «¡Código azul en la entrada! ¡Rápido!», gritó el hombre a su radio, corriendo para ayudar. Las puertas automáticas de cristal se deslizaron y un equipo de enfermeros salió empujando una camilla con ruedas. Damián corrió hacia la puerta trasera de su auto y sacó a Lucía con una delicadeza que contrastaba brutalmente con su histeria. Al depositarla sobre las sábanas blancas de la camilla, la suciedad de su ropa manchó la blancura inmaculada del hospital, una intrusión visual de la cruda realidad en aquel santuario de higiene. «Tiene pulso débil, deshidratación severa y posible insolación», informó Damián, recitando los datos como si fuera un paramédico, mientras corría al lado de la camilla que avanzaba velozmente por el pasillo. «¿Y el bebé?», preguntó una enfermera joven, mirando el bulto envuelto en la chaqueta de traje que Damián sostenía contra su pecho con el brazo libre. «Neonatología. Llamen al jefe de pediatría», ordenó Damián, negándose a soltar al niño a cualquiera. El caos controlado de la sala de urgencias los engulló. Luces fluorescentes parpadeaban sobre sus cabezas mientras avanzaban. Damián veía los rostros de los pacientes en la sala de espera. Curiosidad, miedo, asombro al ver al gran magnate en ese estado. Pero a él no le importaba su imagen pública. Solo le importaba el ritmo irregular de la respiración de Lucía. Llegaron a las puertas batientes de la zona restringida. Un médico alto, con canas y gafas de montura de titanio, les cortó el paso. «Señor Velasco, nosotros nos encargamos desde aquí». «Usted no puede pasar», dijo el médico con firmeza poniendo una mano en el pecho de Damián para detenerlo. «Sálvela, doctor. Si ella muere». Damián no terminó la amenaza. No hizo falta. La intensidad de su mirada lo decía todo. «Haremos todo lo posible. Entrégueme al bebé. Necesita revisión inmediata». Damián dudó un segundo. Entregar a ese niño sentía como desprenderse de una parte vital de sí mismo. Una conexión irracional que se había forjado en el infierno del desierto. Finalmente, con manos temblorosas, pasó el pequeño bulto a los brazos de una enfermera pediátrica que había llegado corriendo. «Cuiden de él como si fuera mi propio hijo», susurró Damián, una frase que resonó con un peso profético en el pasillo. Las puertas se cerraron, separándolo de las 2 vidas que acababa de rescatar. De repente, el silencio. Damián se quedó solo en el pasillo aséptico. El ruido frenético de la emergencia desapareció tras las puertas dobles, reemplazado por el zumbido eléctrico de las máquinas expendedoras y el sonido lejano de un televisor. Se miró las manos. Estaban manchadas de sangre seca y tierra. Se sentía sucio, no solo por fuera, sino por dentro. Su dinero, sus influencias, su apellido. Nada de eso había servido para evitar que Lucía sufriera. Su poder era inútil contra el daño ya hecho. Caminó como un zombi hacia un baño cercano. Entró y se paró frente al espejo. El hombre que le devolvía la mirada le resultaba extraño. Parecía 10 años más viejo que esa misma mañana. Se abrió el grifo y metió las manos bajo el agua helada, frotando con fuerza, intentando limpiar las manchas rojizas que se arremolinaban en el desagüe blanco. En ese momento de vulnerabilidad, su teléfono celular comenzó a vibrar en el bolsillo interior de su pantalón. El sonido era estridente, molesto, una intrusión del mundo superficial que ahora le parecía repugnante. Se secó las manos en el pantalón, sin importarle la etiqueta de la tela, y sacó el dispositivo. La pantalla brillaba con una foto perfecta. Valeria, su prometida. En la imagen, ella sonreía con esa perfección ensayada, sosteniendo una copa de champán en un yate. El nombre, mi amor, parpadeaba insistentemente.
Damián contestó, llevándose el teléfono a la oreja con lentitud. «Damián, por fin contestas». La voz de Valeria era aguda, cargada de una indignación frívola. «Llevo media hora intentando localizarte. El organizador de la boda está aquí, y necesitamos decidir si queremos orquídeas blancas o lirios importados para los centros de mesa. Los lirios son más caros, pero dicen que dan más clase. ¿Tú qué opinas?». La pregunta flotó en el aire, grotesca en su banalidad. Damián cerró los ojos, apoyando la frente contra el espejo frío. Al otro lado de la pared, una mujer luchaba por su vida, y un bebé inocente estaba siendo conectado a monitores cardíacos. Y allí estaba Valeria, preocupada por unas malditas flores. «Damián, ¿me estás escuchando?», insistió ella impaciente. «También necesito tu tarjeta negra, la que no tiene límite. Vi unos pendientes de diamantes que irían perfectos con mi vestido para la cena de compromiso de esta noche. Considéralo tu regalo adelantado». Una náusea profunda subió por la garganta de Damián. La frivolidad de Valeria, que antes le había parecido encantadora y adecuada para su estatus, ahora se revelaba como lo que realmente era. Un vacío espiritual absoluto. Una frialdad monstruosa disfrazada de elegancia. «No me llames», dijo Damián, su voz sonando ronca, gutural. «¿Qué? ¿Qué te pasa? Tienes la voz rara. ¿Estás en una reunión? Mira, no me importa. Solo transfiéreme el dinero y decide lo de las flores. No tengo todo el día». «Dije que no me llames, Valeria», repitió él, esta vez con una frialdad que hizo que la línea se quedara en silencio por un segundo. «Tengo asuntos más importantes que tus caprichos». «¿Mis caprichos? Es nuestra boda, imbécil. ¿Qué puede ser más importante que eso?». Damián miró su reflejo en el espejo, sus ojos oscuros brillando con una determinación nueva y peligrosa. «La vida real, Valeria. La vida real». Colgó la llamada sin esperar respuesta y apagó el teléfono. El silencio volvió al baño, pero esta vez no era un silencio de soledad. Era el silencio de una tormenta que se estaba gestando. Damián se ajustó la chaqueta sucia, se pasó la mano por el cabello y salió de nuevo al pasillo. Ya no era solo el millonario preocupado. Era un hombre que empezaba a despertar de un largo sueño de indiferencia. Y estaba a punto de descubrir que la pesadilla apenas comenzaba. La semilla de la duda. El tiempo en un hospital no se mide en minutos, sino en latidos. Damián llevaba 2 horas sentado en una silla de plástico duro en la sala de espera privada que le habían habilitado. Había rechazado el café, el agua y las revistas de negocios que una enfermera nerviosa le había ofrecido. Su mirada estaba fija en la puerta de madera barnizada, esperando que se abriera y le trajera respuestas. Su mente era un campo de batalla. Intentaba racionalizar lo ocurrido, buscar una explicación lógica que no implicara conspiraciones ni tragedias. Quizás Lucía simplemente tuvo mala suerte. Quizás su pareja la abandonó. Quizás la puerta se abrió. El doctor Arriaga, el jefe de medicina interna y viejo conocido de la familia Velasco, entró con el rostro grave. No traía buenas noticias. Su lenguaje corporal gritaba precaución. Se quitó las gafas y las limpió con lentitud en su bata blanca antes de hablar. Un tic nervioso que Damián conocía bien. «Damián», dijo el médico, usando su nombre de pila debido a los años de confianza. «La situación es compleja». Damián se puso de pie de un salto, ignorando el dolor en sus músculos tensos. «¿Cómo están?». «Ve al grano, Arriaga». «El bebé está estable. Es un varón fuerte, a pesar de todo. Tiene quemaduras de primer grado por el sol, y estaba comenzando a sufrir insuficiencia renal por la deshidratación, pero lo cogiste a tiempo. Unas horas más, y sus riñones habrían colapsado». El médico hizo una pausa, mirando sus notas. «Pesa 3,2 kilos. Según nuestros exámenes, tiene aproximadamente 48 horas de nacido». «¿2 días?», repitió Damián sintiendo un escalofrío. «2 días tirado en la tierra». «Sí, pero eso no es lo más preocupante, Damián. Lo que nos preocupa es la madre, Lucía Morales». «¿Está viva?». Damián sintió que el corazón se le detenía. «Está viva, sí. Hemos logrado estabilizar su presión arterial y la estamos rehidratando por vía intravenosa. Pero los análisis de toxicología arrojaron algo que no encaja con un cuadro de abandono accidental o extravío». El médico se acercó un paso más, bajando la voz, como si las paredes pudieran oír. «Encontramos niveles altos de midazolam y ketamina en su sangre. Son sedantes potentes, Damián. ¿De uso quirúrgico o veterinario?». Damián frunció el ceño, procesando la información. «¿Sedantes? ¿Estás diciendo que se drogó?». «No», negó el doctor rotundamente.
Estoy diciendo que la drogaron. La dosis es demasiado alta para ser autoadministrada sin perder la conciencia antes de terminar. Y hay más. Por el estado de su útero y las lesiones en el canal de parto, sabemos que dio a luz sin asistencia médica adecuada. Pero alguien cortó el cordón umbilical. El corte no fue hecho por desgarro, fue hecho con una herramienta afilada, pero sin esterilizar. La realidad golpeó a Damián con la fuerza de un tren de carga. Alguien la drogó, esperó a que naciera el niño, o quizás indujo el parto, y luego los tiró en medio de la nada para que murieran sin dejar rastro. Susurró Damián, horrorizado. No era una pregunta, era una conclusión. Eso parece un asunto policial, Damián. Como médico tengo la obligación de reportarlo. Pero quería hablar contigo primero porque... Bueno, tú la trajiste. Y sé que fue empleada tuya. Damián asintió, distraído. Su mente estaba trabajando a 1000 por hora, conectando puntos que brillaban en la oscuridad de su memoria. 48 horas de nacido, murmuró Damián para sí mismo. 9 meses de gestación. Caminó hacia la ventana que daba a la ciudad iluminada. 9 meses. Retrocedió en el tiempo. El calendario mental se detuvo en diciembre pasado, la fiesta de Navidad de la empresa. No, fue después. Fue aquella noche de tormenta en enero, cuando él había llegado borracho y destrozado tras el aniversario de la muerte de su padre. Lucía estaba limpiando el despacho. Él no quería estar solo. Ella le había ofrecido un té, una palabra amable, y una cosa llevó a la otra. Fue un error, un momento de debilidad humana compartida entre un hombre roto y una mujer compasiva. Al día siguiente, la vergüenza y el clasismo habían levantado un muro entre ellos. Y unas semanas después, el despido. Damián se giró bruscamente hacia el médico. Arriaga, necesito saber algo. ¿Es posible realizar una prueba de paternidad inmediata? El médico levantó las cejas, sorprendido. ¿Paternidad? Damián, ¿estás sugiriendo que...? No estoy sugiriendo nada. Estoy exigiendo una respuesta. ¿Se puede hacer ahora mismo? Tengo influencias en el laboratorio genético del piso 4. Quiero resultados en 2 horas, no en 2 semanas. Técnicamente es posible, sí. Si comparamos tu ADN con el del bebé. Pero, Damián, piensa en lo que esto implica. Tienes una vida pública, un compromiso con Valeria Montemayor. Al diablo con mi vida pública, gritó Damián perdiendo la compostura. Ese niño tiene mis ojos, Arriaga. Tiene la misma maldita marca en el hombro que tenía mi padre. El silencio volvió a caer en la sala. Damián respiraba agitadamente. Acababa de verbalizar lo que su instinto le había estado gritando desde que vio al bebé en el desierto. Pero había algo más. Una pieza del rompecabezas que acababa de encajar y que le provocaba náuseas. Recordó el día del despido. Valeria había entrado en su despacho, triunfante, con el bolso de Lucía en la mano. Mira lo que encontré, cariño. Tu reloj de oro. Esta mugrienta te estaba robando. Damián cerró los ojos y visualizó la escena. El reloj estaba en el fondo del bolso. Pero Lucía, llorando, no miraba el reloj. Miraba a Valeria con terror. Y cuando intentó hablar con Damián, cuando intentó decirle algo importante, Valeria se había interpuesto físicamente, empujándola hacia la salida, gritando más fuerte para ahogar la voz de la empleada. «Lárgate antes de que llame a la policía y te pudras en la cárcel estando». Valeria se había cortado a mitad de la frase. Damián lo recordaba ahora. «Estando». ¿Estando qué? Estando embarazada. Una sospecha oscura, venenosa y aterradora comenzó a crecer en el pecho de Damián. Valeria sabía que Lucía estaba embarazada. Valeria había orquestado el despido para alejarla. Y si Valeria sabía eso, ¿qué más había hecho? Lucía había sido encontrada drogada y abandonada con el bebé. Valeria, esa misma mañana, le había preguntado por teléfono con una insistencia extraña. «¿Cómo te fue en la inspección del terreno? ¿Encontraste algo interesante?» En ese momento le pareció una pregunta normal. Ahora, sonaba como un criminal preguntando si habían encontrado el cuerpo. Damián sintió que la sangre le hervía. Si sus sospechas eran ciertas, no estaba a punto de casarse con una mujer caprichosa. Estaba durmiendo con un monstruo. «Haz la prueba, Arriaga», dijo Damián, con una voz gélida y letal. «Toma mi muestra ahora mismo. Y pon seguridad privada en la puerta de la habitación de Lucía. Nadie entra, absolutamente nadie, sin mi autorización expresa, ni siquiera mi prometida, especialmente ella». El médico, viendo la seriedad mortal en los ojos del millonario, asintió lentamente. «Lo haré. Ven conmigo».
Damián siguió al doctor, sintiendo que cada paso lo alejaba más de su vida de lujos superficiales y lo adentraba en una guerra por la verdad. La semilla de la duda había germinado, y sus raíces estaban a punto de destruir todo su mundo para sacar a la luz una verdad inconfesable. La sangre llama el pasillo del hospital estaba sumido en esa quietud artificial de la madrugada, un silencio roto, solo por el zumbido de las máquinas de refrigeración y el paso ocasional de enfermeras con suelas de goma. Damián Velasco caminaba de un lado a otro, desgastando el piso de linóleo con sus pasos nerviosos. Había pasado 1 hora y 45 minutos. Faltaban 15 minutos para el plazo que él mismo había impuesto. Se detuvo frente a una máquina expendedora, mirando su reflejo en el cristal oscuro. Apenas se reconocía. El tiburón inmobiliario, el hombre que salía en las portadas de revistas de finanzas, había desaparecido. En su lugar había un hombre despeinado, con la camisa manchada de sangre seca y tierra del desierto, consumido por una ansiedad que ningún negocio millonario le había provocado jamás. El ascensor al final del pasillo hizo un sonido metálico y las puertas se abrieron. Salió un técnico de laboratorio joven, con cara de no haber dormido, sosteniendo un sobre manila sellado con la etiqueta roja de confidencial urgente. Damián sintió que el aire se volvía sólido a su alrededor. Se acercó al técnico antes de que éste pudiera dar 3 pasos. ¿Es esto?, preguntó Damián, su voz sonando extrañamente ronca. Sí, señor Velasco. El director del laboratorio priorizó su muestra. Aquí están los resultados comparativos de los marcadores genéticos. Damián tomó el sobre. Sus manos, que habían firmado contratos por rascacielos sin temblar, ahora vibraban con una intensidad incontrolable. El técnico, percibiendo la tensión, hizo una leve reverencia y se retiró rápidamente, dejando al millonario solo con su destino en las manos. Damián se sentó en la silla de espera más cercana. El papel del sobre se sentía pesado, como si contuviera plomo en lugar de datos. Respiró hondo. Cerró los ojos por un segundo, pidiendo una fuerza que no sabía a qué Dios solicitar. Y rasgó el sello. Sacó la hoja. Sus ojos saltaron la jerga médica, los gráficos de alelos y las columnas de números, buscando la única línea que importaba, la conclusión final al pie de la página. Probabilidad de paternidad, 99,998% conclusión. El sujeto. A. Damián Velasco. Es el padre biológico del sujeto B, recién nacido. El mundo se detuvo. El ruido del hospital desapareció. Damián leyó la línea 1, 2, 3 veces. Es el padre. Esas 3 palabras reescribieron su historia, su presente y su futuro en un instante. Una lágrima solitaria, caliente y pesada, cayó sobre el papel, manchando la tinta. Damián se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo que le subió desde el pecho. No era un llanto de tristeza, era una liberación. Durante años, Damián había creído que su legado sería el dinero, los edificios de cristal y acero que llevaban su nombre. Había aceptado casarse con Valeria no por amor, sino por conveniencia, para unir fortunas y imperios. Había asumido que su vida sería fría y estéril. Pero ahora tenía un hijo. Un hijo de su propia sangre. Un niño que había sobrevivido al infierno del desierto solo para encontrarlo. Se puso de pie, guardando el papel en el bolsillo interior de su chaqueta, cerca del corazón. Necesitaba verlo. Ya no como al bebé rescatado, sino como a su hijo. Caminó hacia la unidad de cuidados intensivos neonatales, UCIN. Se lavó las manos y se puso una bata estéril sobre su ropa sucia, siguiendo las instrucciones de la enfermera de guardia mecánicamente. Entró en la sala penumbra, iluminada solo por las luces tenues de los monitores y las lámparas de calor. Allí estaba, en la incubadora número 4, tan pequeño, tan indefenso, conectado a cables y sondas que monitoreaban sus constantes vitales. Damián se acercó al cristal. El bebé dormía, con el pecho subiendo y bajando en un ritmo acelerado pero constante. Damián introdujo la mano por la abertura lateral de la incubadora. Rozó con un dedo la mano minúscula del niño. Inmediatamente, en un acto reflejo, los dedos del bebé se cerraron alrededor del dedo índice de Damián, apretando con una fuerza sorprendente. Ese contacto fue la confirmación final, más poderosa que cualquier prueba de ADN. Damián sintió una descarga eléctrica de amor puro, primitivo y feroz. «Hola», susurró Damián con la voz quebrada. «Perdóname por no haber estado ahí cuando naciste. Perdóname por haberte dejado solo. Pero te juro por la memoria de mis padres que nunca más volverás a pasar frío. Nadie te va a hacer daño nunca más».
Observó el hombro derecho del bebé. Ahí estaba, tenue pero inconfundible. Una pequeña mancha de nacimiento con forma de mapa irregular, idéntica a la que Damián veía en el espejo cada mañana, idéntica a la que tenía su padre. Era su sello, su marca de fábrica. «Eres un Velasco», dijo Damián con orgullo, una sonrisa triste formándose en sus labios. «Eres mi hijo». De repente, un grito desgarrador rompió la paz sagrada del momento. «¡No! ¡Déjenlo! ¡No se lo lleven!». El grito provenía del pasillo, de la zona de recuperación de adultos. Damián retiró la mano con cuidado, el corazón latiéndole a 1000 por hora. Reconoció esa voz. Era Lucía. Salió de la unidad neonatal corriendo, quitándose la bata estéril mientras avanzaba. Al llegar al pasillo, vio que la puerta de la habitación 304 estaba abierta. 2 enfermeras intentaban contener a alguien dentro. Damián entró en la habitación. La escena era caótica. Lucía estaba sentada en la cama, arrancándose las vías intravenosas, con los ojos desorbitados por el pánico y el terror. Estaba pálida, sudorosa, luchando como una leona herida contra las enfermeras que intentaban calmarla. «¡Suélteme! ¡Tengo que buscarlo! ¡Ella lo va a matar!», gritaba Lucía, histérica, las lágrimas corriendo por su rostro sucio. «Valeria se lo llevó. Quiere matarlo». Damián se quedó paralizado en el umbral de la puerta. El nombre de su prometida, gritado con tanto horror, fue como un puñal en su conciencia. Hizo una señal a las enfermeras para que se apartaran. «Déjenla», ordenó Damián con voz firme pero suave. Las enfermeras, dudosas, soltaron a Lucía y retrocedieron. Lucía, al verse libre, intentó bajarse de la cama, pero sus piernas fallaron. Cayó de rodillas al suelo frío del hospital. Damián se adelantó rápidamente para sostenerla, pero al ver quién era, Lucía retrocedió arrastrándose, pegando la espalda contra la pared, cubriéndose la cara con los brazos como si esperara un golpe. «No, usted no», sollozó ella, temblando violentamente. «Por favor, señor Damián, máteme a mí si quiere, pero no le haga nada al bebé. Él no tiene la culpa. Por favor, dígale a la señorita Valeria que me iré lejos, que no diré nada, pero devuélvanme a mi hijo». Damián sintió que se le rompía el alma. Lucía pensaba que él era cómplice. Creía que él, el padre de su hijo, estaba allí para terminar el trabajo sucio. Se arrodilló lentamente, poniendo las manos en alto para mostrar que no tenía armas, que no tenía intenciones violentas. Se quedó a su nivel, mirándola a los ojos, ignorando su propia posición de poder, ignorando su traje caro y su estatus. En ese momento, solo era un hombre pidiendo perdón. «Lucía, mírame», dijo Damián, con una suavidad que nunca había usado con nadie. «Mírame, por favor». Ella alzó la vista, temerosa, sus ojos grandes llenos de lágrimas y desconfianza. «El bebé está bien. Está en la incubadora, a 2 habitaciones de aquí. Está a salvo. Yo lo rescaté». Lucía parpadeó confundida, el aire entrando y saliendo de sus pulmones en jadeos cortos. «¿Usted lo rescató?» «Sí. Los encontré en el desierto». «Los buitres». Damián tragó saliva, incapaz de terminar la frase. «Los traje aquí. Nadie les va a hacer daño». La tensión en el cuerpo de Lucía comenzó a ceder, reemplazada por una confusión dolorosa. «Pero... ¿y Valeria?» Ella dijo que usted sabía todo. Dijo que usted no quería bastardos arruinando su boda». La mentira de Valeria, diseñada para romper el espíritu de Lucía, encendió una furia fría en el interior de Damián, pero mantuvo la calma exterior. No podía asustar más a la madre de su hijo. «Lucía, escúchame bien. Yo no sabía nada, absolutamente nada. Hasta hoy, yo no sabía que estabas embarazada, no sabía que tenía un hijo». Lucía lo miró fijamente, buscando la mentira en sus ojos, pero solo encontró dolor y verdad. «¿Es verdad?», susurró ella. «Te lo juro por mi vida. Acabo de ver los resultados de ADN. Sé que es mi hijo, y sé que Valeria te hizo esto». Lucía rompió a llorar de nuevo, pero esta vez era un llanto diferente, un llanto de alivio mezclado con el trauma reciente. Se tapó la cara con las manos. «Ella es un monstruo, señor Damián. Un monstruo». La confesión del infierno. Damián ayudó a Lucía a volver a la cama. Llamó a las enfermeras para que volvieran a conectarle el suero, asegurándose personalmente de que la trataran con la delicadeza que se le daría a una reina. Se sentó en una silla junto a la cama, sin soltar la mano de Lucía, que seguía fría y temblorosa.
La habitación estaba en penumbra. Solo la luz de la luna y el resplandor de la ciudad entraban por la ventana. Era el escenario de una confesión que cambiaría el curso de sus vidas. «Necesito que me cuentes todo, Lucía», dijo Damián, apretando suavemente su mano. «Necesito saber exactamente qué pasó. Para poder protegerlos, necesito saber a qué nos enfrentamos». Lucía miró hacia la ventana, con la mirada perdida en un recuerdo reciente y aterrador. «Fue hace 2 días», comenzó, su voz débil y rasposa. «Yo estaba viviendo en una pensión en las afueras, trabajando limpiando casas por horas. Nadie sabía dónde estaba, o eso creía yo. Tomó aire, temblando. Salí a comprar leche. Un coche negro se detuvo a mi lado. 2 hombres bajaron. Me taparon la boca y me metieron dentro. Pensé que era un secuestro por dinero, pero no tenía sentido. Yo no tengo nada». Entonces la vi. «¿Valeria?», preguntó Damián, sintiendo cómo sus puños se cerraban. «Sí, iba en el asiento del copiloto. Se veía impecable, como siempre». Me sonrió por el espejo retrovisor y dijo: «Vaya, qué gorda estás, sirvienta. Parece que te comiste la tarta entera». Se burlaba de mi embarazo. Me dijo que sabía que el hijo era suyo, señor Damián, que había contratado a un detective privado para seguirme desde el día que me despidió. Damián cerró los ojos, maldiciéndose a sí mismo. Mientras él estaba ocupado haciendo dinero y preparando una boda fastuosa, su prometida había estado cazando a la madre de su hijo como si fuera una presa. «Me llevaron a una bodega abandonada», continuó Lucía, las lágrimas cayendo silenciosamente. «Valeria me dijo que tenía 2 opciones. Abortar en ese momento, aunque ya estaba de 9 meses, o desaparecer. Le supliqué. Le dije que me iría del país, que nunca le diría nada a usted. Pero ella se rió. Dijo: «El problema no eres tú, querida. El problema es esa cosa que llevas dentro. El ADN es muy persistente, y yo no voy a compartir la herencia de mi marido con el hijo de una criada». Cada palabra era un clavo más en el ataúd del amor, o lo que fuera, que Damián alguna vez sintió por Valeria. Ya no era solo maldad, era una psicopatía calculadora, codicia pura. Entonces empecé a sentir los dolores. El estrés adelantó el parto. Lucía hizo una pausa, estremeciéndose. «Fue horrible, señor. Estaba sola en el suelo de cemento». Valeria se quedó mirando, bebiendo agua mineral, dándoles instrucciones a sus hombres para que no me ayudaran. «Dejen que sufra», decía. «Así aprenden las de su clase a no meterse con los dueños de la casa». Damián sintió náuseas. La imagen de Valeria observando el parto como un espectáculo sádico era demasiado para procesar. Cuando el bebé nació, cuando escuché su primer llanto, pensé que al menos tendría piedad de un recién nacido. Lucía sollozó, pero ella se acercó. Yo intenté agarrar a mi hijo, pero estaba muy débil. Ella lo miró con asco. Le dijo a uno de los hombres que trajera la jeringa. «¿Te drogaron?», preguntó Damián, recordando el informe del médico. «Sí, me inyectaron algo en el cuello. Sentí que todo se volvía borroso, que no podía moverme. Lo último que recuerdo antes de despertar en el desierto fue la voz de Valeria. Estaba hablando por teléfono, creo que con usted, fingiendo ser dulce. Luego colgó y dijo: «Llévenlos al terreno muerto. Los buitres tienen que comer hoy. Mañana será un día limpio». Lucía apretó la mano de Damián con desesperación. Me desperté con el sol quemándome. El bebé lloraba tanto. Intenté moverme, arrastrarme hacia la carretera, pero no tenía fuerzas. Veía a los pájaros negros bajando, y pensé que era el fin. Le pedí a Dios que me llevara a mí, pero que alguien pasara por allí para salvar a mi Mateo. «¿Mateo?», preguntó Damián, sintiendo un nudo en la garganta. «Sí, así le puse. Significa regalo de Dios, porque a pesar de todo, él es lo único bueno que tengo». Damián asintió, con los ojos húmedos. «Mateo. Mateo Velasco». «Dios te escuchó, Lucía», dijo Damián con solemnidad, «porque yo fui a ese terreno hoy. No tenía planeado ir, iba a mandar a un arquitecto, pero algo me impulsó a ir personalmente. Fue el destino, o fue Mateo llamándome». Se puso de pie, soltando la mano de Lucía para caminar hacia la ventana. Miró las luces de la ciudad, esa ciudad que él creía dominar. Ahora sabía que en los áticos de lujo se escondían monstruos peores que en los callejones más oscuros. Valeria no solo había intentado matar a 2 personas,
Había intentado asesinar su futuro, su linaje y su conciencia. Y lo había hecho con una sonrisa en los labios, planeando una boda para esa misma noche mientras sus víctimas se secaban al sol. Damián se giró hacia Lucía. Su rostro ya no mostraba duda ni confusión. Ahora era una máscara de determinación férrea. Lucía, necesito que descanses. Necesitas recuperar fuerzas. Porque lo que viene ahora va a ser difícil, pero te prometo una cosa. Valeria va a pagar. No con dinero, no con abogados. Va a pagar con todo lo que ella valora. Su reputación, su libertad y su orgullo. Tengo miedo, señor Damián. Ella es muy poderosa. Su familia. Nadie es más poderoso que un padre que defiende a su hijo. La interrumpió Damián, con una voz que hizo vibrar el aire de la habitación. Ella cree que ganó. Cree que ustedes están muertos. Y vamos a dejar que lo crea unas horas más. Damián sacó su teléfono, el cual había mantenido apagado. Lo encendió. Inmediatamente entraron docenas de mensajes de Valeria, de organizadores de eventos, de socios. Los ignoró todos y marcó un número diferente. El número de su jefe de seguridad, un exmilitar de inteligencia que le debía la vida. Russo, escúchame bien, dijo Damián al teléfono sin quitarle la vista a Lucía. Necesito que localices las grabaciones de las cámaras de seguridad de la carretera norte. Kilómetro 40, de hace 2 días. Busca un vehículo negro, probablemente una SUV, escoltada. Y quiero que prepares el equipo de seguridad completo. Vamos a tener una fiesta esta noche, pero el entretenimiento va a ser diferente al planeado. Colgó y miró a Lucía. Descansa, Lucía. Cuando despiertes, el mundo será un lugar diferente. Te doy mi palabra. Damián salió de la habitación, dejando atrás a la víctima y convirtiéndose en el verdugo. La hora de la justicia divina había comenzado, y él sería la mano ejecutora. El cambio de juego. El reloj de pared en la estación de enfermería marcaba las 5:45 de la tarde. El sol comenzaba a descender sobre la ciudad, bañando los edificios de cristal en tonos anaranjados y violetas, una belleza superficial que contrastaba con la tormenta que se gestaba en el interior del hospital metropolitano. Damián Velasco no había dejado de moverse ni un segundo. Tras salir de la habitación de Lucía, su mente había pasado del modo shock al modo guerra. Ya no era solo un hombre preocupado, era un general moviendo sus tropas. Sabía que dejar a Lucía y a Mateo en el hospital era un riesgo incalculable. Valeria tenía tentáculos en todas partes. Amigas en la junta directiva del hospital, conocidos en la prensa, espías sociales. Si se filtraba el rumor de que Damián Velasco estaba cuidando a una ex empleada y a un bebé bastardo, Valeria atacaría antes de que él pudiera ejecutar su plan, y esta vez no fallaría. «Doctor Arriaga», dijo Damián, interceptando al médico en el pasillo. Su tono era bajo, pero vibraba con una autoridad incuestionable. «Prepara el alta voluntaria. Me los llevo». El médico se detuvo en seco, ajustándose las gafas con incredulidad. «Estás loco, Damián. El bebé está estable, pero es prematuro y acaba de salir de una deshidratación severa. Lucía está débil. No pueden irse a casa. Necesitan monitoreo constante». «No me los llevo a casa, Arriaga. Me los llevo a mi fortaleza», replicó Damián, acercándose un paso más. «Aquí son patos de feria. Cualquiera con una bata blanca puede entrar en esa habitación y terminar lo que empezaron en el desierto. ¿Puedes garantizarme al 100% que nadie de la nómina de mi prometida tiene acceso a este piso?» El doctor abrió la boca para protestar, pero la cerró al instante. Conocía el alcance de la influencia de los Montemayor. No podía garantizarlo. «Tengo un equipo médico privado en camino», continuó Damián. «He contratado a 2 enfermeras neonatales y a un médico internista que trabajarán por turnos de 24 horas en mi ático del edificio Velasco. Tengo una habitación medicalizada allí que rivaliza con tu UCI. Tienen todo el equipo. Incubadora, monitores, oxígeno. Todo». Arriaga suspiró, reconociendo la determinación en los ojos de su amigo. Sabía que cuando Damián Velasco tomaba una decisión, era inamovible. «Está bien, pero bajo tu estricta responsabilidad. Firmarás los papeles. Y quiero reportes cada hora durante las próximas 12 horas». Hecho. 30 minutos después, la operación de extracción comenzó. No usaron la entrada principal, donde ya empezaban a congregarse algunos paparazzi alertados por la presencia inusual del coche de Damián en la rampa de urgencias. Salieron por el muelle de carga, en el sótano. Una ambulancia privada, sin logotipos, negra y blindada, esperaba con el motor en marcha. Damián supervisó personalmente cómo subían la incubadora portátil con Mateo dentro. Ver a su hijo,
tan pequeño dentro de aquella caja de tecnología avanzada, le provocó una punzada de dolor y amor. Luego subieron a Lucía en una camilla. Ella estaba despierta, pero sedada levemente para el traslado. Al ver a Damián, estiró una mano débil. «No se separe de él», susurró ella. «Voy con ustedes», aseguró Damián, subiendo a la parte trasera de la ambulancia y sentándose en el banco metálico junto a la incubadora. Las puertas se cerraron, sellándolos en una burbuja de seguridad. El vehículo arrancó suavemente, deslizándose hacia la noche. Durante el trayecto, el teléfono de Damián vibró. Era Russo, su jefe de seguridad. Damián contestó de inmediato, poniéndose el teléfono en la oreja mientras con la otra mano sostenía la base de la incubadora para amortiguar cualquier vibración del camino. «Dime que tienes algo, Russo». «Tengo más que algo, jefe». La voz de Russo sonaba metálica y grave. «Tengo la pistola humeante». Accedí a los servidores de tráfico de la carretera norte y a las cámaras de seguridad de una gasolinera abandonada a 2 kilómetros de la entrada al terreno baldío. «¿Y bien?» Hace 48 horas, a las 10:15 am, una Sub Land Rover negra con vidrios polarizados pasó por el peaje. Matrícula registrada a nombre de Inversiones Montemayor S.A. Damián apretó la mandíbula hasta que le dolieron los dientes. ¿Quién conducía? La cámara del peaje es de alta definición, jefe. Se ve claramente. Era ella. Valeria Montemayor al volante. Iba sola en la cabina del conductor, pero se ven 2 siluetas corpulentas en el asiento trasero. ¿Y Lucía? No se ve a simple vista. Probablemente la llevaban en el suelo o bajo amenaza. Pero aquí viene lo importante. El coche entró en el camino de tierra que lleva al desierto a las 10:45 am y salió a las 11:35 am. 50 minutos. 50 minutos para conducir hasta la nada, burlarse de una mujer embarazada, verla dar a luz en el suelo sucio, drogarla y abandonarla a su suerte. 50 minutos de pura maldad premeditada. Envíame el video. Ahora. Y Russo. Quiero copias de seguridad en 3 servidores distintos. Si ese archivo se corrompe, tú te hundes con él. Ya está en su nube segura, señor. Y otra cosa. Localicé a los 2 tipos que iban con ella. Son matones a sueldo de baja categoría del sur de la ciudad. Ya tengo un equipo yendo a charlar con ellos. Para cuando empiece su fiesta, cantarán hasta el himno nacional. Buen trabajo. Nos vemos en el ático. Damián colgó. Miró a Mateo a través del cristal de la incubadora. El bebé dormía plácidamente, ajeno a la red de conspiraciones y violencia que giraba a su alrededor. «Ya te tenemos, Valeria», murmuró Damián, con una frialdad que heló el aire dentro de la ambulancia. «Ya te tenemos». La ambulancia llegó al edificio Velasco, una torre de 60 pisos que dominaba el horizonte de la ciudad. Entraron por el garaje privado subterráneo. El ascensor directo al ático se tragó al pequeño grupo y los elevó hacia el cielo. El ático no era solo una vivienda, era una declaración de poder. Mármol, acero, cristal reforzado. Pero esa noche se convirtió en un santuario. Damián dirigió al equipo médico a la habitación de huéspedes principal, que había sido preparada frenéticamente por su ama de llaves de confianza en la última hora. Cuando todo estuvo instalado, cuando los monitores empezaron a pitar con su ritmo tranquilizador, y Lucía fue acomodada en una cama con sábanas de hilo egipcio, un contraste abismal con el suelo del desierto, Damián se permitió un momento de respiro. Se acercó a Lucía, que miraba el lujo a su alrededor con ojos asustados, como si esperara que alguien viniera a echarla en cualquier momento. «Estás en mi casa, Lucía», le dijo Damián con suavidad. «Aquí nadie entra sin mi huella digital y mi escáner de retina. Estás más segura aquí que en el Banco Central». «Gracias», respondió ella, con la voz quebrada. «Pero, señor, usted tiene una fiesta hoy. Lo escuché en el hospital. Su compromiso». Damián sonrió, pero no fue una sonrisa alegre. Fue una mueca lobuna, cargada de una intención oscura. «Sí, tengo una fiesta. Y voy a ir». Lucía lo miró con pánico. «¿Va a ir? ¿Con ella? Después de lo que hizo...» «Tengo que ir, Lucía. Si no voy, ella sospechará. Si cancelo la fiesta ahora, ella sabrá que algo salió mal. Intentará huir o destruir pruebas. Necesito que se sienta segura. Necesito que crea que ha ganado, que su secreto está enterrado bajo la arena». Damián se inclinó y besó la frente de su hijo a través del cristal abierto de la incubadora. «Voy a ir a esa fiesta para asegurarme de que sea la última noche que ella pase en libertad». Se giró hacia la puerta, su postura erguida, su energía transformada. «Descansa».
Las enfermeras cuidarán de Mateo. Yo tengo que ir a ponerme mi disfraz de novio feliz. Salió de la habitación, dejando atrás la calidez del reencuentro y adentrándose en el frío pasillo. Era hora de actuar. Era hora de convertirse en el mejor actor del mundo para atrapar a la mejor mentirosa. La trampa del lobo Damián llegó a su mansión principal, la residencia oficial de los Velasco, ubicada en el barrio más exclusivo de la ciudad, a unos 20 minutos de su ático corporativo. Esta era la casa donde se celebraría la fiesta de compromiso. El lugar era un hervidero de actividad. Camiones de catering descargaban cajas de champán francés, floristas corrían con arreglos gigantescos de orquídeas blancas, y técnicos de sonido ajustaban los micrófonos en el escenario montado en el jardín trasero. Entró por la puerta lateral de servicio para evitar ser visto de inmediato. Subió directamente a su dormitorio principal. Necesitaba lavarse. Necesitaba quitarse la suciedad del desierto, la sangre de Lucía y el sudor del miedo. Pero, sobre todo, necesitaba tiempo para componer su máscara. Se metió en la ducha, dejando que el agua hirviendo golpeara su espalda. Mientras el agua se llevaba el polvo rojo por el desagüe, Damián ensayaba mentalmente. No podía mostrar ira, no podía mostrar asco. Tenía que ser el Damián de siempre, un poco distante, enfocado en los negocios, pero cortés. Si Valeria detectaba un solo milímetro de hostilidad, huiría como una rata. Salió de la ducha y se vistió mecánicamente. Eligió un smoking negro de corte clásico. Mientras se abotonaba la camisa blanca frente al espejo, miró sus ojos. Eran ventanas a un incendio interior. Respiró hondo, visualizando un muro de hielo, ocultando el fuego detrás de una barrera de indiferencia calculada. «Damián, ¿estás ahí?» La voz de Valeria resonó desde el pasillo. Damián se tensó. Era el momento. «Entra, querida», respondió, forzando un tono casual mientras se ajustaba los gemelos de ónix. La puerta se abrió y Valeria Montemayor entró. Damián tuvo que usar cada gramo de su autocontrol para no vomitar. Estaba espectacular, había que admitirlo. Llevaba un vestido rojo sangre, ceñido al cuerpo, que dejaba ver su figura perfecta. Su cabello rubio caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus joyas brillaban bajo la luz de la lámpara de araña. Parecía un ángel exterminador. «¡Por fin!», exclamó ella, acercándose para besarlo. Damián se inclinó ligeramente para que el beso cayera en su mejilla, evitando sus labios como si fueran veneno. Ella no pareció notarlo, demasiado ocupada mirándose en el espejo de cuerpo entero. «Estaba preocupadísima. No contestabas mis llamadas. ¿Dónde te metiste todo el día?» La organizadora estaba histérica por lo de las luces. Valeria hablaba con una naturalidad aterradora. Hacía apenas 48 horas había dejado a un bebé para que fuera devorado por buitres, y ahora estaba preocupada por la iluminación del jardín. La disonancia cognitiva era brutal. «Tuve que ir al terreno nuevo, al del norte», dijo Damián, dándose la vuelta para mirarla fijamente. Soltó la frase con calma, como quien comenta el clima, pero observando cada micromovimiento de su rostro. Valeria se congeló por una fracción de segundo. Fue casi imperceptible, un leve tensar de los músculos del cuello, una pausa en su respiración. Pero Damián, que había negociado con tiburones financieros toda su vida, lo vio. Vio el miedo. Ella se giró lentamente, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Al terreno del norte? ¿Al desierto?», preguntó, con un tono falsamente desinteresado. «¿Y qué hacías allí con este calor? Pensé que mandarías a los ingenieros. Quería verlo yo mismo antes de firmar la compra final». Damián caminó hacia ella, invadiendo su espacio personal. Valeria retrocedió un paso instintivamente. «Es un lugar interesante, muy solitario, muy silencioso. Perfecto para esconder cosas, o para deshacerse de basura». Las pupilas de Valeria se dilataron. Tragó saliva visiblemente. «¿Basura?», preguntó ella con la voz un poco más aguda de lo normal. «Bueno, es un descampado, Damián. La gente tira cosas allí todo el tiempo. Neumáticos, muebles viejos». «Sí, y cosas peores», interrumpió Damián, manteniendo la mirada clavada en la de ella. «Encontré algo muy desagradable hoy, Valeria. Unos animales carroñeros. Buitres. Estaban rodeando algo». El color abandonó el rostro de Valeria bajo su capa de maquillaje perfecto. Sus manos empezaron a temblar ligeramente, y ella las ocultó detrás de su espalda. «Qué asco, Damián. ¿Por qué me cuentas esto antes de nuestra fiesta? No quiero saber de animales muertos. Me revuelves el estómago.
Ella intentó desviar el tema, haciéndose la ofendida, la delicada. Una táctica clásica de manipulación. Damián decidió soltar un poco más de cuerda, pero no demasiada. No quería que entrara en pánico total todavía. La quería nerviosa, inestable. Tienes razón, perdona. No es tema para una noche de celebración. Damián sonrió, una sonrisa gélida. Solo que me hizo pensar. Me hizo pensar en la fragilidad de la vida. Y en lo afortunados que somos nosotros. Ricos, poderosos, impunes. Valeria soltó el aire que había estado conteniendo. Interpretó la palabra impunes como una confirmación de su propia seguridad. Creyó que Damián estaba filosofando, no acusando. Si hubiera encontrado los cuerpos, estaría gritando o llamando a la policía, pensó ella. Si estaba allí, tranquilo y vistiéndose para la fiesta, significaba que los buitres habían hecho su trabajo y no quedaba nada que encontrar. Exacto, mi amor, dijo ella, recuperando su compostura y acercándose de nuevo, poniendo sus manos sobre las solapas del smoking de Damián. Somos intocables. Tú y yo vamos a ser los reyes de esta ciudad. Nada puede detenernos. Damián le quitó las manos del pecho con suavidad pero con firmeza. Cierto, nada puede detener lo que va a pasar esta noche. ¿Estás listo? Los invitados empiezan a llegar en 20 minutos. Mi padre ya está abajo con el juez. Baja tú, dijo Damián, dándole la espalda para tomar su reloj de la mesita de noche. Tengo que hacer una última llamada de negocios. Una sorpresa para la velada. ¿Una sorpresa? Valeria sonrió con codicia. ¿Es el collar que te pedí? Es algo mucho mejor que un collar, Valeria. Es algo que te garantizo que nunca olvidarás mientras vivas. Valeria rió, una risa tintineante y vacía, y salió de la habitación, sus tacones resonando en el pasillo como el tic-tac de una cuenta regresiva. En cuanto la puerta se cerró, la sonrisa de Damián desapareció. Sacó su teléfono y vio un mensaje nuevo de Russo. Los matones hablaron. Tenemos confesión grabada y firmada. La policía está en posición de espera a 2 calles de la mansión. Esperamos tu señal. Damián se colocó el reloj en la muñeca. Se miró una última vez al espejo. Disfruta tus últimos 20 minutos de reinado, Valeria, susurró a su reflejo. Porque cuando suba a ese escenario, te voy a arrastrar al infierno contigo. Salió de la habitación, caminando con paso firme hacia la fiesta. La música de un cuarteto de cuerdas empezaba a sonar en el jardín, tocando una melodía alegre que pronto se convertiría en una marcha fúnebre para la alta sociedad. La trampa estaba armada, el cebo estaba puesto, y el lobo estaba a punto de cerrar las mandíbulas. Los buitres de seda y la promesa de sangre. El jardín de la mansión Velasco se había transformado en una réplica terrenal del paraíso, o al menos, eso es lo que el dinero podía comprar. Cientos de luces LED de tono cálido colgaban de los árboles centenarios como luciérnagas amaestradas. Mesas cubiertas de manteles de lino blanco estaban dispuestas geométricamente alrededor de la piscina iluminada, y el aire olía a una mezcla costosa de jazmines frescos, perfumes franceses y la arrogancia rancia de la vieja aristocracia. Damián salió a la terraza. El sonido de un cuarteto de cuerdas interpretando a Vivaldi llenó sus oídos, pero para él sonaba como una burla. Miró a la multitud. Allí estaba la élite de la ciudad. Banqueros, políticos, dueños de medios de comunicación. Todos bebían champán de $500 la botella. Reían con bocas llenas de blanqueamiento dental y se felicitaban mutuamente por ser quienes eran. De repente, la imagen del desierto le golpeó la mente con violencia. Hacía solo unas horas, había estado rodeado de polvo, muerte y buitres reales. Al mirar a sus invitados, Damián tuvo una epifanía oscura. No había mucha diferencia entre los pájaros carroñeros del desierto y las personas que estaban en su jardín. La única diferencia era que los buitres del desierto mataban por hambre. Estos, los buitres de seda, mataban por aburrimiento, por poder y por vanidad. Damián, hijo mío. Una voz retumbante lo sacó de sus pensamientos. Era Rogelio Montemayor, el padre de Valeria. Un hombre corpulento, con la cara enrojecida por el alcohol y una sonrisa que parecía más una advertencia que un gesto amistoso. Se acercó y le pasó un brazo pesado por los hombros, aprisionándolo. Esta fiesta es un espectáculo, muchacho. Digna de la realeza, dijo Rogelio, acercando su rostro al de Damián. Olía a tabaco y whisky añejo. Pero hablemos de lo importante. Con la boda,
La fusión de nuestras constructoras será imparable. Tengo los planos para demoler ese barrio de clase baja en el sur. Vamos a sacar a toda esa gente y levantar torres de lujo. Será nuestro regalo de bodas. Damián sintió una náusea profunda. Hace 48 horas, él habría brindado por ese proyecto. Habría calculado los márgenes de ganancia. Pero ahora pensaba en Lucía. Pensaba en que ella vivía en uno de esos barrios de clase baja. Pensaba en que gente como Rogelio y Valeria veían a las personas como Lucía y Mateo como simples obstáculos, como basura que había que barrer para construir sus monumentos al ego. Es un proyecto ambicioso, Rogelio, respondió Damián con una calma que le costó mantener. Pero a veces, cuando cavas demasiado profundo para poner cimientos, encuentras cadáveres. Rogelio soltó una carcajada fuerte, sin entender el doble sentido. Por eso me gustas, Damián, siempre tan dramático. No te preocupes por los cadáveres, para eso tenemos abogados. Damián se soltó del abrazo con una brusquedad sutil. Disculpa, tengo que hacer una llamada antes del brindis. Se alejó, caminando entre los invitados que intentaban detenerlo para saludarlo. Se sentía como un fantasma recorriendo su propia vida. Entró en la biblioteca de la mansión, una habitación insonorizada, con olor a madera antigua y cuero. Cerró la puerta con llave, y el silencio fue un bálsamo instantáneo. Sacó su teléfono. Necesitaba un ancla. Necesitaba recordar por qué estaba haciendo esto. Por qué iba a destruir su reputación y su imperio en los próximos minutos. Abrió la aplicación de seguridad que conectaba con las cámaras de su ático. La imagen apareció en la pantalla de alta definición. Allí estaba. La habitación de huéspedes convertida en santuario. Lucía estaba sentada en una mecedora, con Mateo en brazos. El bebé ya no estaba en la incubadora. Estaba envuelto en una manta azul, tomando un biberón que Lucía sostenía con ternura infinita. La imagen era de una paz absoluta, una Madonna moderna rescatada del infierno. Damián tocó la pantalla, acariciando virtualmente el rostro de su hijo. «Voy a quemar este mundo falso para construirles uno real a ustedes», susurró Damián a la soledad de la biblioteca. En la pantalla, vio que Lucía levantaba la vista, como si presintiera que él estaba mirando. Ella movió los labios. No había audio, pero Damián leyó la palabra claramente. «Gracias». Ese simple gesto fue el combustible que necesitaba. Damián guardó el teléfono. Su transformación estaba completa. El empresario frío había muerto en ese desierto. El padre protector había nacido. Se ajustó la chaqueta, verificó que el pequeño dispositivo USB estuviera seguro en su bolsillo y abrió la puerta de la biblioteca. Al salir, se encontró de frente con Valeria. «¡Aquí estás!», chilló ella fingiendo molestia juguetona. «Te he estado buscando por todas partes. El fotógrafo de las revistas sociales quiere una foto nuestra junto a la fuente. Tienes que sonreír, Damián. Hoy somos la pareja del año». Damián la miró. Realmente la miró. Vio la maldad escondida detrás de las capas de maquillaje, la crueldad disfrazada de sofisticación. «Claro, Valeria», dijo Damián, ofreciéndole su brazo. «Vamos a darles una foto que nunca olvidarán». Caminaron juntos hacia el jardín. Damián sentía el brazo de ella entrelazado con el suyo como si fuera una serpiente venenosa, pero no se apartó. La llevó a través de la multitud, sintiendo las miradas de envidia y admiración. «Miren qué pareja perfecta», susurraban. «Tienen el mundo a sus pies». Damián sonrió para sus adentros. No tenían ni idea de que el suelo estaba a punto de abrirse. «¿Estás nervioso?», preguntó Valeria en voz baja, mientras posaban para los flashes cegadores. «Te noto tenso. Tienes los músculos como rocas». «No es nerviosismo, querida», respondió Damián sin mover los labios, manteniendo la sonrisa congelada para las cámaras. «Es anticipación. Tengo muchas ganas de dar mi discurso». «Ay, qué dulce. Seguro escribiste algo romántico. Mi padre dice que eres un poeta de los negocios». «Oh, sí. Será muy revelador». El jefe de camareros hizo una señal. Era la hora. El escenario de la mentira. La música se detuvo. Las luces del jardín se atenuaron, dejando solo un foco principal iluminando el pequeño escenario elevado que se había montado frente a la fuente de mármol. Un silencio expectante cayó sobre los 300 invitados. Damián subió los 3 escalones hacia el escenario. Valeria subió tras él, agarrada a su brazo, ondeando su mano libre hacia sus amigas como si fuera una reina, saludando a sus súbditos. Se situaron frente al micrófono. Damián miró al mar de rostros. Vio a Rogelio Montemayor en primera fila, levantando su copa con arrogancia.
Vio a los socios, a los competidores, a los amigos falsos. Todos esperaban las palabras de siempre, promesas de amor eterno, fusiones empresariales, agradecimientos vacíos. Damián agarró el micrófono. El feedback metálico resonó por los altavoces, haciendo que algunos invitados se estremecieran. «Buenas noches a todos», comenzó Damián. Su voz era grave, potente, llenando cada rincón del jardín sin esfuerzo. «Gracias por venir a celebrar este momento decisivo». Hizo una pausa dramática. Valeria se apretó más contra él, sonriendo estúpidamente, esperando el elogio. «Hoy estamos aquí para celebrar la unión», continuó Damián, paseando la mirada por la multitud. «Pero antes de hablar de unión, quiero hablar de valor. ¿Qué es lo que realmente tiene valor en nuestras vidas?». La gente asentía educadamente. Esperaban una metáfora sobre el amor. «¿Es el dinero?», preguntó Damián, sacando su billetera y arrojándola al suelo del escenario con desprecio. Los billetes y las tarjetas de crédito negras se esparcieron. Un murmullo de confusión recorrió la audiencia. Valeria soltó una risita nerviosa. «Oh, Damián, qué ocurrencia», susurró ella intentando mantener la compostura. «Recógela». Damián la ignoró. «¿Es el estatus?», continuó desabrochándose los gemelos de ónix y tirándolos a la fuente. «¿Es el apellido? ¿O es la lealtad?». El ambiente cambió. El aire se volvió denso, cargado de una electricidad estática incómoda. Damián ya no sonreía. Su rostro era una máscara de juicio severo. «Durante años he vivido creyendo que el éxito se medía en metros cuadrados y en ceros en una cuenta bancaria. He vivido rodeado de lujo, de belleza y de basura». La palabra basura resonó como un latigazo. Rogelio Montemayor frunció el ceño en la primera fila, bajando su copa. Valeria intentó quitarle el micrófono suavemente, pero Damián la apartó con un movimiento firme de hombro. «Sí, basura», repitió Damián, elevando la voz. «Porque la basura no es lo que tiramos al contenedor. La basura es lo que está podrido por dentro, aunque esté envuelto en seda y diamantes. La basura es la gente que cree que puede jugar a ser Dios y decidir quién vive y quién muere solo para no manchar su reputación». Valeria empezó a entender. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Miró a Damián con terror puro. Intentó hablar, pero la voz se le atragantó. «Damián, ¿qué haces? ¿Estás borracho?», siseó ella clavándole las uñas en el brazo. «No he bebido ni una gota, Valeria. Nunca he estado más sobrio en mi vida». Damián se giró hacia la audiencia, que ahora estaba en un silencio sepulcral, paralizada por el espectáculo del colapso de una dinastía en tiempo real. «Mi prometida», dijo Damián, señalando a Valeria con un gesto teatral. «La hermosa, elegante y perfecta Valeria Montemayor. Ella quería darles una sorpresa hoy. Quería mostrarles cuán lejos está dispuesta a llegar para proteger nuestro futuro». Damián sacó el pequeño dispositivo USB de su bolsillo y lo levantó para que todos lo vieran. Brillaba bajo la luz del foco como una pequeña guillotina digital. «Damián, no, no», gritó Valeria, perdiendo la máscara por completo. Se lanzó hacia él para arrebatarle el dispositivo, pero Damián era más rápido y más fuerte. La sujetó por la muñeca con una mano, manteniéndola a distancia mientras ella forcejeaba patéticamente. «Tranquila, mi amor», dijo Damián al micrófono, su voz fría como el hielo. «No querrás arruinar tu momento estelar». Miró hacia la cabina de sonido, donde debería estar el DJ contratado. Pero el DJ no estaba. En su lugar estaba Russo, el jefe de seguridad de Damián, con los brazos cruzados y una expresión sombría. «Russo, por favor», ordenó Damián. «Muéstrales a todos la verdadera cara de la familia Montemayor. Pon el video». «Papá, haz algo», gritó Valeria, mirando a Rogelio. «Está loco, apágalo». Rogelio se levantó, rojo de ira, gritando órdenes a sus guardaespaldas para que subieran al escenario. Pero antes de que pudieran dar un paso, una docena de agentes de policía uniformados, que habían estado esperando en las sombras del jardín, emergieron y formaron un cordón de seguridad alrededor del escenario, bloqueando el paso a cualquiera. «Nadie se mueve», tronó Damián. «Lo que van a ver ahora no es un montaje. Es la realidad que financiamos con nuestra indiferencia». Detrás de ellos, una pantalla gigante LED de 500 pulgadas, destinada a mostrar fotos románticas de la pareja, parpadeó y se encendió en negro. El murmullo de la multitud cesó por completo. El miedo era palpable. Valeria dejó de luchar. Se quedó quieta, temblando, sabiendo que su vida, tal como la conocía, había terminado. Damián la soltó. Ella cayó de rodillas en el escenario, derrotada antes de que empezara la proyección. «Miren»,
dijo Damián, señalando la pantalla. Y no aparten la vista. La pantalla se iluminó con la fecha y hora de hace 2 días. La imagen granulada pero clara de una cámara de seguridad de carretera apareció. Una Land Rover negra. Y el rostro inconfundible de Valeria al volante, riendo mientras conducía hacia el desierto. El juicio final había comenzado. El clímax emocional. La pantalla de la verdad. La pantalla gigante LED, que dominaba el jardín como un monolito digital, no mostraba un montaje romántico con música de violines. Lo que se proyectaba era una ventana al infierno, granulada y sin sonido, pero con una claridad devastadora. El video comenzó a reproducirse. La fecha y la hora en la esquina superior derecha marcaban las 10:45 am de hacía 2 días. Se veía la Land Rover negra de Valeria entrando en el camino de tierra, levantando una nube de polvo. Pero lo que hizo que un murmullo de horror recorriera a los 300 invitados fue el corte siguiente. La imagen cambió a una grabación tomada desde el interior del vehículo. Era una cámara de seguridad interna, una de esas dashcams que las aseguradoras exigen en vehículos de lujo y que Valeria, en su arrogancia, había olvidado desactivar. En la pantalla, el rostro de Valeria se veía de perfil, conduciendo con una mano mientras con la otra sostenía una botella de agua Evian. En el asiento trasero se veía a 2 hombres corpulentos sujetando a una mujer. La mujer era Lucía. Su rostro estaba contorsionado por el dolor de las contracciones, sudando, con la boca abierta en un grito silencioso que la falta de audio hacía aún más escalofriante. Damián, de pie en el escenario junto a una Valeria paralizada, tomó el micrófono de nuevo. Su voz era la única guía en medio de aquel horror visual. Lo que están viendo, narró Damián con una calma sepulcral, es el trayecto hacia el matadero. Mi prometida no estaba llevando a una empleada enferma al hospital. La estaba llevando al lugar más árido del estado para que diera a luz sobre la tierra caliente, sin médicos, sin ayuda y rodeada de depredadores. En el video, el coche se detuvo. Los hombres arrastraron a Lucía fuera del vehículo. Valeria se bajó, se ajustó las gafas de sol y se quedó mirando. Hizo gestos con las manos, dando instrucciones. Se reía. La audiencia en el jardín estaba petrificada. Las copas de champán se quedaron a medio camino de las bocas. Las sonrisas sociales se habían evaporado. Nadie podía creer la crueldad casual que emanaba de la pantalla. Era la banalidad del mal en su máxima expresión. Una mujer vestida de Chanel ordenando la muerte de otra como si estuviera ordenando un café. «¡Es mentira!», gritó Valeria de repente, saliendo de su estupor. Se puso de pie tambaleándose, con los ojos inyectados en sangre. «Es un montaje. Damián contrató a expertos en efectos especiales. Hoy en día se puede hacer cualquier cosa con inteligencia artificial. No crean nada». Intentó correr hacia la pantalla, como si pudiera tapar la imagen con sus manos, pero 2 agentes de policía subieron al escenario y le bloquearon el paso sin tocarla, solo formando un muro humano. «¿Montaje?», preguntó Damián, girándose hacia Russo en la cabina de sonido. «Sube el audio, Russo, que escuchen la inteligencia artificial». El sonido irrumpió en los altavoces del jardín con un estallido de estática antes de aclararse. Era la voz de Valeria, grabada por la cámara interna del coche. «Déjenla ahí. No quiero que el bastardo respire más de 1 hora. Si los coyotes no se lo comen, el sol lo hará. Vámonos. Tengo cita para la manicura a las 3». La frase resonó en el jardín, rebotando en las paredes de la mansión y en las conciencias de todos los presentes. «Tengo cita para la manicura a las 3». La frivolidad mezclada con el intento de asesinato provocó arcadas físicas en algunos invitados. Una señora de la alta sociedad se desmayó en la segunda fila. Valeria se quedó helada. Esa era su voz. Esa era su inconfundible entonación de niña rica aburrida. Ya no había defensa posible. Rogelio Montemayor, rojo de furia y vergüenza, intentó subir al escenario para detener la humillación. «¡Basta, Damián!», bramó el padre de Valeria. «¡Esto es un asunto privado! Apaga esa maldita pantalla, o te juro que te destruyo». Damián miró a su futuro ex-suegro con una lástima infinita. «Rogelio, si das un paso más, la policía te detendrá por obstrucción a la justicia. Y créeme, no quieres unirte a tu hija en la celda. Ya estás bastante implicado por encubrir sus travesuras anteriores». Damián volvió a centrar su atención en Valeria, que ahora temblaba incontrolablemente. No de remordimiento, sino de rabia. «¿Por qué?», le preguntó Damián,
bajando el micrófono para que solo ella lo oyera, aunque el silencio era tal que todos lo escucharon. Podías haberla despedido. Podías haberla mandado a otro estado. ¿Por qué intentar matarlos de esa manera tan cruel? Valeria levantó la cabeza. Su rostro hermoso se había transformado en una máscara grotesca de odio. Ya no le importaba fingir. «Porque era basura», chilló ella, escupiendo las palabras. «Esa sirvienta se atrevió a acostarse contigo. Se atrevió a llevar tu sangre. ¿Crees que iba a permitir que un mestizo sucio heredara el imperio que mi familia y la tuya construyeron? Lo hice por nosotros, idiota, para mantener la línea limpia». La confesión pública, gritada a los 4 vientos, fue el clavo final en su ataúd. Valeria acababa de admitir el motivo. Eugenesia, clasismo y codicia pura. Damián asintió lentamente. «Gracias, Valeria. La fiscalía te agradece tu cooperación. Pero hay un detalle que olvidaste en tu cálculo de pureza». Damián se giró hacia la audiencia y hacia las cámaras de los periodistas que ahora transmitían en vivo, olvidando por completo las restricciones de la exclusiva. «Ese bebé, el niño que mi prometida abandonó para que fuera devorado por los buitres. No es un mestizo sucio. Es mi hijo». Un jadeo colectivo recorrió el jardín. «Su nombre es Mateo Velasco, y tiene mi sangre, mi ADN y mi protección». Valeria no intentó matar a un extraño. Intentó asesinar al heredero universal de mi fortuna. Y al hacerlo, firmó su propia sentencia de muerte social y legal. Damián se acercó a Valeria, invadiendo su espacio vital, obligándola a retroceder hasta el borde del escenario. «Pensaste que el dinero te hacía intocable, pero olvidaste la única ley que el dinero no puede comprar. La ley de la naturaleza. Una madre protege a su cría y un padre venga a su familia. Hoy, Valeria, no eres la reina de la sociedad. Hoy eres solo la presa». Valeria miró a su alrededor. Vio las caras de sus amigos, de sus conocidos. Nadie la miraba con compasión. Todos la miraban con asco, como si fuera una enfermedad contagiosa. Su mundo de cristal se había hecho añicos. Y por primera vez en su vida, sintió terror real. Justicia divina, el final de la dinastía, el sonido de las sirenas, que hasta ese momento habían permanecido apagadas para no alertar a los objetivos, se encendió de golpe en la calle, creando una sinfonía estridente de luces azules y rojas que se filtraban a través de los setos del jardín. Era la señal de que el espectáculo había terminado y la realidad policial tomaba el control. El comisario general de la ciudad, un hombre serio que rara vez se presentaba en detenciones a menos que fueran de alto perfil, subió las escaleras del escenario acompañado por 2 oficiales femeninas. Caminó directamente hacia Valeria. «Valeria Montemayor», dijo el comisario con voz potente. «Queda usted detenida por los cargos de secuestro agravado, intento de homicidio en primer grado, abandono de menor e instigación a delinquir». «¡No me toquen!», gritó Valeria cuando una de las oficiales le agarró el brazo para ponerle las esposas. «¿Saben quién es mi padre? Los haré despedir a todos. Papá, haz algo». Pero Rogelio Montemayor no podía hacer nada. Estaba rodeado por 3 agentes federales que le leían sus propios derechos en voz baja. La red de sobornos y encubrimientos que había tejido durante años para proteger los caprichos de su hija acababa de ser expuesta gracias a los archivos digitales que Russo había extraído de la nube familiar esa misma tarde. El sonido metálico de las esposas, cerrándose alrededor de las muñecas de Valeria, fue el sonido más satisfactorio que Damián había escuchado en años. Fue un clic definitivo, el cierre de un capítulo oscuro. Valeria, al sentir el metal frío contra su piel, colapsó. La realidad de la prisión, de los juicios, de la pérdida total de su libertad, finalmente penetró su burbuja de delirio. Empezó a llorar, pero no era un llanto de arrepentimiento. «No es justo. Yo soy una víctima», gritaba mientras la arrastraban hacia las escaleras del escenario. «Damián me provocó. Esa mujer me provocó con su barriga. Todo es culpa de ella». Las cámaras de los fotógrafos disparaban ráfagas cegadoras, capturando cada segundo de su degradación. La princesa de la ciudad estaba siendo sacada a rastras, con el rímel corrido, el vestido rojo arrugado y gritando obscenidades que harían sonrojar a un marinero. Cuando pasaron junto a Damián, Valeria se detuvo un segundo, forcejeando con las oficiales. Clavó sus ojos en él, ojos llenos de veneno puro. «Nunca serás feliz con ella», escupió. «Siempre olerá a pobreza. Y ese bastardo siempre será un error». Damián la miró con una indiferencia gélida, como quien mira a un insecto molesto.
Ese error tiene más dignidad en su dedo meñique que tú en toda tu vida, Valeria. Llévensela. No quiero que mi aire siga contaminado. Las oficiales empujaron a Valeria y continuaron su camino hacia las patrullas. Sus gritos se fueron desvaneciendo mientras atravesaban el jardín, seguidos por una nube de reporteros hambrientos de escándalo. El silencio regresó al jardín, pero era un silencio diferente. Ya no había música. Los invitados estaban incómodos, sin saber si irse o quedarse. La fiesta había terminado de la forma más brutal posible. Damián se quedó solo en el centro del escenario, bajo el foco principal. Se sentía agotado, vacío, pero increíblemente ligero. Se quitó la chaqueta del smoking y la tiró sobre una silla. Se aflojó la corbata. Tomó el micrófono una última vez. «La fiesta ha terminado», anunció a la multitud atónita. «Pueden irse a sus casas. Y cuando cuenten esta historia mañana en sus clubes de campo, asegúrense de contar la verdad. No digan que fue un escándalo. Digan que fue justicia». Bajó del escenario sin mirar atrás. No le importaban los susurros. No le importaba que las acciones de su empresa cayeran mañana por la incertidumbre. Todo eso se podía reconstruir. Caminó a través de la mansión vacía, saliendo por la puerta principal donde su chofer lo esperaba con el motor en marcha. Pero no subió a la limusina. Subió a su coche deportivo personal. Condujo de vuelta al edificio Velasco, sintiendo cómo la adrenalina abandonaba su cuerpo, dejando paso a una necesidad urgente de conexión humana real. Subió al ático. El guardia de seguridad en la puerta le asintió con respeto, sabiendo lo que acababa de ocurrir. Damián entró en el apartamento en silencio. Fue directamente a la habitación de huéspedes. La luz era tenue. Las enfermeras estaban en la sala de estar monitoreando los equipos a distancia para dar privacidad. Damián empujó la puerta suavemente. Lucía estaba despierta. Había visto todo. La televisión de la habitación estaba encendida en un canal de noticias, mostrando en bucle las imágenes de la detención de Valeria. Al ver entrar a Damián, Lucía apagó la pantalla con el control remoto, como si quisiera borrar la maldad de la habitación. Damián se detuvo al pie de la cama. Se sentía indigno de estar allí, con su ropa de fiesta impregnada de la toxicidad de ese mundo que acababa de destruir. «Se acabó», dijo él con la voz rota. «Está en la cárcel. No volverá a salir en mucho tiempo. Los cargos son federales». Lucía no dijo nada al principio. Solo lo miró con esos ojos profundos que habían visto tanta oscuridad y aún así conservaban la luz. Estiró la mano hacia él. Damián se acercó y tomó su mano. Se sentó en el borde de la cama y por primera vez en su vida adulta, el gran Damián Velasco se derrumbó. Bajó la cabeza hasta apoyar la frente en la mano de Lucía y lloró. Lloró por el tiempo perdido, por el dolor que ella había sufrido sola, por el miedo que había sentido al ver a su hijo rodeado de buitres. Lucía, con una fortaleza que superaba cualquier riqueza material, levantó la otra mano y le acarició el cabello, consolando al hombre que la había salvado, al hombre que acababa de destruir su propio mundo para protegerla. «Ya pasó, Damián, ya pasó», susurró ella. «Estamos aquí, estamos vivos». En la cuna a su lado, Mateo se removió y soltó un pequeño suspiro, ajeno a la tormenta que había pasado, seguro en la calma que seguía al huracán. Damián levantó la cabeza, con los ojos rojos pero limpios. Miró a Lucía, luego a Mateo. «Les prometí un mundo nuevo», dijo él, besando los nudillos de Lucía. «Y mañana empezamos a construirlo. Sin mentiras, sin máscaras, solo nosotros». La noche cayó sobre la ciudad, pero en ese ático, por primera vez, amanecía de verdad. La justicia divina había actuado, no con un rayo del cielo, sino a través de la valentía de un hombre que decidió ser padre antes que millonario. La resolución final y el epílogo subparte 13.1. Las cenizas del imperio. Los días posteriores a la fiesta de compromiso no fueron días de celebración, sino de limpieza. La caída de la Casa Montemayor fue absoluta. Un dominó de corrupción que se desmoronó bajo el peso de la verdad digital. Los titulares de los periódicos que antes adulaban a Valeria, ahora la despedazaban con la misma ferocidad con la que ella había tratado a los demás. La heredera monstruosa, la llamaban. Pero para Damián Velasco, el ruido mediático era solo un zumbido de fondo. Él estaba ocupado desmantelando su propia vida para reconstruirla desde los cimientos. En las semanas siguientes,
Damián tomó decisiones que hicieron temblar a la bolsa de valores. Vendió la división de hoteles de lujo. Liquidó sus inversiones en marcas de moda. Despidió a toda la junta directiva que había sido cómplice o que había mirado hacia otro lado ante las prácticas inmorales de su suegro. Se quedó con lo esencial, la construcción, pero reorientada. Hubo una tarde específica, 3 meses después del rescate, que marcó el verdadero cambio. Damián estaba en su despacho, rodeado de abogados que le advertían sobre la pérdida de estatus al cancelar los proyectos elitistas. Lucía entró en la oficina. Ya no era la mujer asustada del hospital. Llevaba a Mateo en un portabebés contra su pecho, y su mirada tenía una nueva luz, una dignidad recuperada. ¿Interrumpo?, preguntó ella. Damián miró a los abogados, luego miró a Lucía y a su hijo. La reunión ha terminado, dijo Damián poniéndose de pie y dejando a los letrados con la palabra en la boca. Váyanse, y no vuelvan a menos que sea para hablar de parques, escuelas o viviendas dignas. Cuando se quedaron solos, Damián se acercó a ellos. Mateo, ahora un bebé regordete y sonrosado, le sonrió y estiró los brazos. Damián lo tomó, sintiendo ese peso bendito que le anclaba a la realidad. Dicen que estoy loco, Lucía, murmuró Damián, besando la cabeza del niño. Dicen que estoy tirando mi fortuna a la basura. Lucía le acarició la mejilla, un gesto que se había vuelto habitual y necesario para él. No estás tirando nada, Damián. Estás invirtiendo en lo único que te vas a llevar cuando mueras, tu alma. Y eso vale más que todos sus edificios juntos. Esa noche, Damián le pidió matrimonio a Lucía. No hubo anillo de diamantes de 3 quilates, ni prensa, ni fiesta en un jardín prestado. Fue en la cocina del ático, mientras preparaban la cena juntos. Fue una promesa simple de lealtad, respeto y amor, sellada con un anillo sencillo de oro blanco que él había comprado en una joyería familiar, lejos de las marcas de lujo. Quiero que seas mi esposa, le dijo. No para que seas la señora Velasco, sino para que seas mi compañera. Porque tú me salvaste a mí, tanto como yo te salvé a ti. Lucía aceptó. Y por primera vez en años, Damián durmió sin pesadillas. Su parte 13-2. Un año después. El milagro verde. El sol brillaba con fuerza, pero ya no era un sol asesino. El viento soplaba suave, moviendo las hojas de cientos de árboles jóvenes que ahora salpicaban el paisaje. Estábamos de vuelta en el terreno muerto. El mismo lugar desolado, seco y polvoriento donde había comenzado la tragedia. Pero ya no era un páramo infernal, era irreconocible. Donde antes solo había tierra agrietada y piedras afiladas, ahora se extendían hectáreas de césped verde esmeralda, mantenido vivo gracias a un sistema de riego de última generación que Damián había diseñado personalmente. Había lagos artificiales que reflejaban el cielo azul, senderos de grava blanca para caminar y zonas de juegos infantiles llenas de color. Un arco de madera rústica en la entrada principal rezaba: Parque Ecológico Mateo, un refugio de vida. Un coche familiar, un SUV seguro y cómodo, pero nada ostentoso, se detuvo en el estacionamiento. Damián bajó del asiento del conductor. El cambio en su apariencia era radical. El Damián del traje negro ajustado y las gafas de sol de diseñador había desaparecido. El hombre que estaba allí vestía unos pantalones de lino beige, una camisa blanca remangada hasta los codos y mocasines cómodos. Su rostro estaba bronceado, no por lámparas UV, sino por el sol real del trabajo de campo. Tenía líneas de expresión alrededor de los ojos, marcas de haber sonreído mucho en los últimos 12 meses. Caminó hacia el lado del copiloto y abrió la puerta. Lucía bajó. Estaba radiante. Llevaba un vestido floral sencillo que se movía con el viento, y su cabello suelto brillaba con salud. Se veía plena, dueña de sí misma y de su felicidad. Y en el asiento trasero, en su silla de seguridad, estaba Mateo. Ya tenía 1 año y meses, un niño curioso, fuerte, con los ojos oscuros de su padre y la sonrisa dulce de su madre. ¡Abajo, abajo!, gritó Mateo, pataleando de emoción al ver el parque. Damián lo sacó y lo puso en el suelo. El niño salió corriendo con ese paso tambaleante y decidido de los que acaban de aprender a caminar, directo hacia el césped. ¡Cuidado, campeón!, rió Damián, corriendo tras él, no para detenerlo, sino para acompañarlo. Lucía los observó desde la distancia, con el corazón lleno. Recordó el dolor, el miedo, la sed. Recordó pensar que ese lugar sería su tumba. Y ahora,
Veía a su hijo correr sobre la misma tierra que había intentado matarlos, convertida en un jardín. Caminaron juntos hasta el centro del parque. Allí, en el punto exacto donde Damián había encontrado a Lucía inconsciente, habían plantado un árbol enorme, un roble anciano que habían trasplantado con un costo inmenso para que sirviera de guardián. Bajo la sombra del árbol, Damián levantó a Mateo en sus brazos y abrazó a Lucía por la cintura. «¿Te gusta cómo quedó?», preguntó Damián. «Es perfecto», respondió ella. «Es increíble pensar que de algo tan horrible pudo nacer tanta belleza». Damián asintió, mirando hacia el horizonte. A lo lejos, las montañas se recortaban contra el cielo. «Me llegaron noticias hoy», dijo Damián suavemente. «Del juicio». Lucía se tensó ligeramente. Un reflejo condicionado. «¿Y bien?». 30 años. Sin posibilidad de libertad condicional por los primeros 20. Valeria se derrumbó en la corte. Su padre le echó la culpa a ella. Ella se la echó a él. Se destruyeron mutuamente hasta el final. Lucía soltó un suspiro largo. No sintió alegría, ni ganas de celebrar. Solo sintió paz. Una paz profunda y definitiva. El monstruo estaba enjaulado. Ya no había sombras persiguiéndola. «Que Dios la perdone», dijo Lucía, demostrando una vez más que su nobleza superaba cualquier rencor. «Porque yo ya no tengo espacio en mi corazón para odiarla. Todo el espacio lo ocupan ustedes». El atardecer comenzó a teñir el cielo de naranja y violeta. La gente del pueblo cercano, que ahora tenía acceso gratuito a este oasis, empezaba a recoger sus cosas para irse. Se escuchaban risas de familias, ladridos de perros jugando, vida en estado puro. De repente, una sombra cruzó el cielo. Damián levantó la vista. Allá arriba, volando en círculos amplios y perezosos, había un par de aves negras. Buitres. Lucía también los vio. Se estremeció instintivamente y abrazó a Mateo más fuerte contra su pecho, protegiéndolo de un recuerdo fantasma. Damián notó su miedo. Puso su mano sobre el hombro de ella, transmitiéndole calma y seguridad. «No tengas miedo», le dijo Damián, mirando a las aves con una expresión serena, casi filosófica. «Déjalos volar. Me recuerdan a ese día», susurró ella. «Me recuerdan a la muerte. Estaban esperando a que nosotros dejáramos de respirar». Damián negó con la cabeza suavemente, girando el rostro de Lucía para que lo mirara a los ojos. «No, mi amor. Míralo de otra forma». Damián señaló hacia el cielo, donde las aves se alejaban, incapaces de encontrar muerte en ese lugar lleno de vida. Ese día, esos buitres no eran mensajeros de la muerte. Eran una señal. Si no los hubiera visto, si no hubiera visto su círculo negro en el cielo, habría pasado de largo con el coche. Habría seguido conduciendo hacia mi vida vacía, y nunca los habría encontrado. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, comprendiendo la profunda verdad de sus palabras. «Ellos me guiaron hacia ustedes», continuó Damián, con la voz quebrada por la emoción. «Pensaron que encontrarían un cadáver, pero sin saberlo, señalaron el lugar donde estaba mi vida entera. Pensaron que tendrían un festín de muerte, pero solo revelaron el milagro de nuestra existencia». Mateo, ajeno a la conversación profunda de sus padres, señaló a los pájaros y balbuceó: «Pío, Pío». Damián y Lucía rompieron a reír entre lágrimas. La inocencia del niño rompió la última cadena del trauma. «Sí, hijo, son pajaritos», dijo Damián, besando la frente de su hijo. «Y se van porque aquí ya no hay nada para ellos. Aquí solo hay vida». Damián tomó la mano de Lucía y entrelazó sus dedos con los de ella. Miró su reloj. Un reloj sencillo, de correa de cuero, no el cronógrafo de oro de antes. «Es hora de ir a casa», dijo. «Mañana es domingo. Prometí que te enseñaría a hacer esa pasta que mi abuela preparaba, aunque probablemente quememos la cocina». «Seguro que la quemas», bromeó Lucía limpiándose las lágrimas y sonriendo con esa luz que iluminaba el mundo de Damián. «Pero no importa. Pedimos pizza». Comenzaron a caminar hacia el coche, una familia unida, caminando sobre el césped verde que cubría las cicatrices del pasado. Atrás quedaba el terreno muerto, transformado para siempre en el Parque Mateo. Mientras se alejaban, la cámara, nuestra visión, se eleva lentamente, subiendo por encima de los árboles, por encima del lago brillante. Vemos el coche alejándose por la carretera, pequeño, pero seguro. Y finalmente, la vista se centra en el cielo. Los buitres ya no están. Solo queda un cielo inmensamente azul, limpio, infinito,
El último rayo de sol ilumina el arco de entrada, y una brisa suave mueve las hojas del gran roble, que parece susurrar una promesa eterna. El amor, cuando es verdadero, siempre vence a la muerte. Fin.